imperial de Asia Oriental que existió entre los años 221 a.C. y 1912, una etapa de la historia de China en la que el país estuvo unificado bajo la autoridad de un emperador. El corazón del Imperio chino estaba situado en las llanuras comprendidas entre los ríos Amarillo y Yangtze, a orillas del mar de la China Oriental. Este imperio alcanzó su máxima extensión territorial en 1765, bajo el gobierno de la dinastía Qing. En ese entonces abarcaba los actuales territorios de China, Taiwán y Mongolia. La misma comprende unos 2000 años de historia, desde la unificación por la dinastía Qin hasta la caída de la dinastía Qing, con interrupciones debido a guerras civiles, invasiones extranjeras o fragmentación de varios estados. Se dice que el corazón del Imperio chino estaba situado en las llanuras comprendidas entre los ríos Amarillo y Yangtze, a orillas del mar de la China Oriental. Este imperio alcanzó su máxima extensión territorial en 1765, bajo el gobierno de la dinastía Qing. La organización social de la civilización china se basaba en una jerarquía a la que le tenían un significativo respeto. Esta estaba compuesta por el emperador, considerado de origen glorioso, y se pensaba que había recibido su poder por virtud o por las órdenes de los dioses. Los nobles, que es la corte, terratenientes y caudillos militares, estos estaban a cargo del ejército. Los mandarines, que eran los funcionarios de confianza del emperador. Entre ellos se encontraban los gobernadores, los jueces, los funcionarios policiales, los recaudadores de impuestos y supervisores de labores agrícolas. Se encargaban principalmente de vigilar la agricultura y controlar el regadío. Los campesinos, que eran quienes trabajaban los campos de los terratenientes, en condiciones de arrendatarios. Y por último están los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. La organización política se ejercía por dinastías a partir de monarquías absolutas, que eran heredadas de generación en generación. Las dinastías que se desarrollaron en esta civilización fueron Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Jin, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming y Qing. Durante la época imperial temprana, los campesinos y artesanos autosuficientes dominaban la economía y operaban en gran medida independientemente del mercado en general. El comercio era relativamente frecuente, y aumentó después de la dinastía Han con el desarrollo de la ruta de la seda. El sinólogo Joseph Needham ha afirmado que el PIB per cápita de China superó a Europa desde el siglo V a.C. en adelante por un margen sustancial. El levantamiento de Wu paralizó la economía, que no se recuperó hasta la dinastía Tang, bajo la cual se transformó en la economía mercantil de las dinastías Song y Ming. La dinastía Song vio un crecimiento económico pronunciado de China. La era imperial tardía, alentada por el avance tecnológico, vio los comienzos de la empresa a gran escala, el trabajo asalariado y la emisión de papel moneda. La economía experimentó grandes aumentos en la producción manufacturera. El comercio de ultramar floreció bajo la dinastía Ming. La inversión, el capital y el comercio se liberalizaron a medida que la tecnología avanzó y el Estado central se debilitó. Las industrias manufactureras del gobierno fueron privatizadas. La aparición de mercados rurales y urbanos, donde la producción estaba orientada al consumo, fue un desarrollo clave en esta época. Aspecto religioso. El confucianismo, desde el siglo II a.E., caracteriza a la religión del Imperio chino, pero no hace más que continuar las pautas marcadas por el pasado y ofrecer un marco teórico sólido a ceremonias y modos de pensar que presentan una antigüedad mucho mayor. El papel principal en la ideología china lo encarna el emperador, que representa al hombre como poder cósmico, en trinidad con el cielo y la tierra.
Si sus acciones son correctas y vive en armonía, su actuación revierte en el orden cósmico, por lo que ha de ajustarse al Tao, al principio de todo, a la vía que es la quinta esencia del orden universal. El emperador es el centro del mundo y se sitúa físicamente debajo de la estrella polar, alrededor de la cual todo el universo gira. Es el sacerdote supremo y tiene como antepasados míticos al cielo y a la tierra. Tien-Tzu, hijo del cielo, es el título imperial más antiguo. Pero en el confucianismo el monarca no tiene un poder libre de justificación, ha de seguir el mandato del cielo, Tianmin, y fortalecerse en la virtud para no desgastar esa fuerza legitimadora que proviene del exterior. En el caso de no actuar correctamente, resulta legítimo derrocar a una dinastía estimada como corrupta, invocando el mandato del cielo. De este modo, en el pensamiento confucianista la autoridad está limitada al bien común. Los funcionarios confucianistas, a la par que ofrecen al emperador la estructura ideológica que permite sustentar su poder, controlan la justificación última del mismo, actuando como una casta eclesiástica que posee las riendas del sistema político. La teología. Los dioses principales en la teología oficial son los antepasados imperiales. El más importante es el cielo, Tien, llamado también Señor Celeste, Tien-Ti, y gobernante supremo, Shang-Ti. Es absoluto Yan, regulador del universo, y el emperador es su sacerdote. Todo se somete a la decisión del cielo, que actúa como una providencia cuyos designios predeterminados pueden escudriñarse gracias, por ejemplo, a Li Qing. Por su parte, la tierra, vista como soberana, Ou-Tu, aparece como absoluto Yin ya desde el siglo II a.E., durante el reinado de Wu Ti. El cielo y la tierra son los progenitores míticos del emperador, que además cuenta con las líneas de linaje de los ancestros imperiales. Estos actúan como protectores de la dinastía reinante, aunque no existan lazos directos de sangre porque la sucesión dinástica se haya quebrado, y se les rinde un culto de características muy arcaicas que enraiza en los mismos orígenes de la civilización china. Otros dioses son los de la agricultura y los protectores de territorios. En la era imperial de China, contaron con varios vestigios que fueron de gran relevancia. Entre ellos, la ciudad prohibida, ubicada en Pekín, capital de China, fue durante casi 500 años, desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing, la residencia oficial de los emperadores de China y su corte, así como centro ceremonial y político del gobierno chino. El Gran Canal se trata de un vasto sistema de conducción de aguas que recorre las planicies y centrales del este de China, siguiendo una trayectoria norte-sur, desde Beijing hasta la provincia meridional de Zhejiang. La muralla china, una antigua fortificación construida para proteger al imperio chino de los posibles ataques de los pueblos nómadas situados al norte, que en la era imperial se encargaron de reforzarla para evitar la invasión de los mongoles. Y por último, el Palacio de Verano. Era un lago natural nutrido por las corrientes de los suburbios del noroeste de Beijing. Había arrozales en sus cercanías. El paisaje resultaba muy parecido a las pintorescas zonas del sur del río Yangtze, y el emperador Guanyin Liang instaló su residencia temporal en este lugar.